Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En el contexto de la transformación de Q0 a ABC o ABC a DQ0, tenemos como consigna la solución del siguiente problema. Es un circuito trifásico, evidentemente, con una resistencia e inductancia en serie y capacitancias en paralelo. Esto bien puede ser el circuito de entrada de convertidores, en este caso, rectificadores controlados del tipo PWM. Por tanto, modelar, digámoslo así, este tipo de entrada es esencial en la integración a la red y sistemas aislados, dado que este tipo de circuitos es comúnmente frecuente su uso. Para tal fin, pues vamos a empezar modelando en el sentido matemático. Vamos a poner modelando con ecuaciones diferenciales la red trifásica de la derecha. Por tanto, vamos a empezar con las ecuaciones que describen esas mallas. Hemos de manifestar que tenemos para este caso las siguientes ecuaciones. La tensión BSA, en este caso vamos a empezar con la fase A, es igual a la resistencia RS, que está aquí presente, multiplicado por la intensidad ISA, le vamos a llamar así, más la inductancia multiplicada por la derivada respecto al tiempo de la corriente que aquí pasa. Y finalmente, en la salida tenemos la tensión presente en estos capacitores, VRA, le vamos a llamar de esta forma. Y para evidentemente la variable en espacio de estado será la intensidad en esta línea. Ineludiblemente pues tenemos que modelar también la parte correspondiente al capacitor, que sería esta, multiplicando la tensión respecto al tiempo de la tensión en el capacitor, esta misma que está presente aquí. Aprovechando, ¿no?, el formato digital, evidentemente vamos a tener lo mismo para las fase B y para la fase C. Lo que va a cambiar, dicho sea de paso, pues es la tensión de alimentación, que va a ser sí la misma en cuanto a magnitud, pero va a ser diferente en cuanto a su desfasamiento. Va a estar desfasada 120 grados. Entonces vamos a proceder a cambiar. Aquí será la fase B, aquí será la intensidad en B, aquí será la intensidad en B, aquí será la tensión en B. Todo este renglón será en B. Y este será en C. La fase C, la fase C, la fase C, la tensión en C, la tensión en C y la tensión en C. Estas son las ecuaciones que describen la dinámica de este circuito y por lo tanto son las que van a gobernar la dinámica de este problema. Posteriormente lo que vamos a hacer es despejar las variables de estado. Entonces aquí, despejando las variables de estado.
Naturalmente, de sus clases de control o de circuitos eléctricos avanzados, en donde ven la solución de circuitos en su formato en variables en espacio de estado, particularmente en las clases también de modelado y simulación, se eligen como variables de estado pues la corriente en el estator, la corriente en las inductancias. Me refiero al estator porque normalmente pues ahí hay una serie de inductancias, de bobinas, pero para el caso también es las tensiones en los capacitores. De forma convencional se suele utilizar precisamente esa nomenclatura para las variables en espacio de estado. Bueno, a continuación vamos a despejar estas variables y tendríamos que considerar cada una de ellas. Tomamos de acá y empezamos con la primera. Naturalmente las demás serán muy similares. Y utilizamos el igual comparativo. Y esta será igual a la tensión BSA dividida entre la inductancia. Aquí esta está multiplicando, pasa dividiendo a todas las demás. Menos RS por ISA sobre LS naturalmente. Y finalmente menos otro cociente BRA entre LS. Así vamos a tener nuestras variables en espacio de estado previo a, después de tener los datos del problema, se van a hacer las matrices que van a modelar este sistema para una solución en ecuaciones matriciales diferenciales o en su formato en espacio de estado, lo cual sería lo convencionalmente lógico. Las variables de estado de este lado pues es la tensión en el capacitor y esto será igual a otro cociente que sería la tensión, la intensidad en las bobinas dividido entre las capacitancias. Como habíamos hecho anteriormente, estas ecuaciones modelan la dinámica del sistema y naturalmente habrá que considerar este aspecto. Y en la parte de la última o de la fase C lo cambiaríamos así. Estas son las tres ecuaciones de esta parte y de este otro lado pues sería algo similar para las demás fases. Aquí sería la fase B y esta sería la fase C. Muy bien, aquí ya tenemos entonces las variables en espacio de estado. Despejando las variables de estado, que serían las intensidades de estas bobinas y las tensiones en las capacitancias. El hecho de que primero hagamos la solución trifásica nos va a dar pie a observar un detalle fundamental. Cuando se resuelve este problema utilizando la transformada de Q0, nos vamos a dar cuenta de que logramos evitar varias variables. Y con ello, los ingenieros del pasado, los ingenieros que esto lo resolvían con calculadora en el mejor de los casos, o con regla de cálculo, o con una computadora para la cual había que tomar turnos, pues les llevaba una buena cantidad de tiempo en cuanto a procesamiento y planteamiento del problema. Como suelo comentarlo con los estudiantes, este problema que nos va a llevar unos minutos resolverlo, le llevaba días
a los ingenieros del siglo pasado, del siglo XX. Ahora vamos a notar pues que gracias al álgebra computacional y en el pasado próximo al cálculo numérico computacional, pues lo resolvíamos, digámoslo así, un poco más rápido. Sin embargo, hoy tenemos la ventaja competitiva de que esto es bastante didáctico, enseñarlo así, ¿no? Es tal cual estuviéramos resolviendo en una pizarra el problema, así es ahora el álgebra computacional. Bueno, ya que tenemos esto, ahora vamos a proceder a, hemos hecho la solución simbólica, vamos a hacer una simulación computacional digital, porque pues en el pasado también existían las simulaciones analógicas. Entonces acá ponemos datos del problema a resolver. Entonces, ahora a continuación vamos a colocar los datos. Vamos a ver que la inductancia tiene un valor de 10 milihenries. La capacitancia CR tiene un valor de 100 microfaradios. La resistencia tiene un valor de 5. La frecuencia tiene un valor de 50. Estamos hablando de un problema planteado, ¿no? en Europa, por eso manejan esos valores. La tensión será de 300. La velocidad angular de todos conocidos es 2 por pi por f. El tiempo de simulación TF será de 0.04 o 40 milisegundos. El número de puntos de simulación van a ser 1000. N va a ir desde 1 hasta NF. El tiempo va a ir desde 0, y aquí va un cociente entre TF, NF hasta el tiempo final. Y a continuación pues vamos a insertar las tensiones que nos van a servir para la simulación. Tendremos entonces BSA en mayúsculas, si lo hemos empleado. BSA de T va a ser igual a B, tiene el valor de 300 por seno de omega por T. BSB va a tener un valor de, en función del tiempo, de B por seno de omega por T menos 2 por pi sobre 3. Y para ir acelerando ello, vamos a colocar el último, y este cambia en cuanto a que es 4. 120 y menos 240 grados. Bueno, ya que tenemos las tensiones y ya que tenemos las matrices, las variables despejadas, vamos a crear una matriz de 6 por 6, en donde vamos a colocar precisamente nuestros componentes.
Esta matriz A va a tener los siguientes componentes. Y esto, como se dan cuenta, lo vamos a colocar en la diagonal. Luego en esta otra diagonal vamos a colocar -1 sobre ls. El resto lo vamos a llenar con ceros. Y aquí va a ir -1 sobre ls y 0. -1 sobre ls y lo restante aquí va a ser 1 sobre cr. Y acá es ceros. Observen que vamos a tener 6 variables de estado, 3 intensidades, una correspondiente a cada fase, y 3 tensiones, una correspondiente a cada fase. Como les decía en el pasado, plantearlo quizás no era tan difícil como lo hemos hecho, pero resolverlo sí que lo era porque implicaba un gran gasto computacional. Simplemente hacerlo a mano o invertir una matriz de 6×6 sí que cuesta trabajo. Y aquí vamos a tener una matriz de 3×6. La matriz E va a contener inductancias. Igual colocados en las diagonales. Y el resto van a ser ceros. Muy bien, ya tenemos la matriz A y E. A continuación vamos a tener la matriz de condiciones iniciales. Si fueran diferentes de las que vamos a colocar, esto va a ser un vector columna de puros ceros. Si tuviéramos otras condiciones iniciales que pudiera darse el caso, pues habría que modificarlo. Bien, a continuación pues vamos a colocar nuestra matriz de soluciones. Y esta va a ser igual a AA, que multiplica a nuestra matriz de variables de estado. Acá va a ser X, todas van a ser X numeradas. Esta va a tener el subíndice 1. Esta subíndice matricial 2. Esta la tercera. La cuarta y así hasta la última. ¿Cuáles son nuestras variables de estado? Aquí numeradas, las primeras 3 corresponden a las intensidades.
Y las siguientes si no me la va a considerar. Bueno, que nos dimos cuenta. Más la matriz E, que va a multiplicar a las entradas, que para este caso vamos a agruparlas en BSA de T, BSB de T y la última BSC. Y ya que colocamos ahí, todo ello, entonces vamos a poner acá abajo nuestro resolutor. ZABC va a ser igual a RK Fixed, que es el resolutor. Las condiciones iniciales. Punto inicial, punto final, número de puntos, coma D. Bien, ya que encontramos la solución, vamos a proceder a obtener los datos correspondientes. ISA de N va a ser igual a ZABC, y esto lo vamos a poner con una nomenclatura N,2. ISA está en la columna 2. Lo mismo para las otras. Más estaríamos acá. Esta sería la B y esta sería la columna 3. Vamos a utilizar el origen 1. Enseguida vamos a comprobar que el origen sea 1. Digo, si no obtenemos una solución satisfactoria, nos daremos cuenta de que debería ser 0, pero eso puede comprobarse. N,4. Muy bien, ya tenemos las intensidades. Digo, para comprobarlo, para no estar navegando en la duda, podemos graficarlo de su solución, graficándolas y considerando un valor aproximado o un comportamiento que nos dé la certidumbre de que ha sido efectiva la simulación. Entonces podemos ver aquí la fase A. Podemos observar un comportamiento que implica pues un transitorio al inicio, ¿no? Vamos a ver las otras dos cómo se comportan. Y con ello podemos saber, digámoslo así, tiene un comportamiento igual, transitorio al inicio. Bien, ¿qué utilidad práctica nos puede dar esto? Digámoslo así, la gente que se dedica a las protecciones eléctricas puede observar, de acuerdo a una carga estimada, pues una demanda adicional de intensidad al arranque, como en los motores, y después estabilizarse a un nivel convencionalmente normal. Entonces, la gente que se dedica a las protecciones eléctricas observa este transitorio y con ello trabaja o calibra, mejor dicho, sus protecciones. Bien, bueno, aquí podemos observar que esto se va, grafica los 1000 puntos, ¿no?
Pero para tener una graficación, digámoslo así, acorde al tiempo de simulación que le dimos, podemos incluir esta división. Y ya podemos observar acá los 40 milisegundos. Y podemos ver más claramente el transitorio, que dura casi lo de un ciclo, propiamente dicho. Si consideramos que este es un ciclo completo, ¿no?, entre una subida y una bajada, se puede considerar que es un ciclo. Dura el transitorio con esos datos. Bueno, entonces a continuación vamos a graficar las tensiones. Y por decirlo de alguna manera, hasta este punto quedaría resuelto el aspecto de que vamos a ver la solución de esta pequeña parte. Pero lo que quería marcar es precisamente a esta cantidad, ¿no?, de variables que hay que considerar. Porque era una ventaja competitiva utilizar DQ0, lo vamos a ver a continuación. Acá podemos poner las intensidades. Y vamos a aprovechar el formato de esta gráfica, pues para poner las tensiones. Entonces les vamos a poner, las tensiones van a ser las siguientes. El voltaje en la fase A, en el capacitor, va a ser igual a ZABC N,5. Debe ser un valor entero. Vamos a verlo aquí a continuación. Normalmente esto suele tener y en vez de le ponemos aquí BCA y aquí sería N,5. Son de esas extrañas cosas que el software nos hace y que pues tenemos que aprender a darle la vuelta. Finalmente tenemos la última, BCC, y sería aquí la séptima. Acá también cambiaríamos ZABC. Y la última, observen también acá, pues tenemos un detalle, ¿no? Las tensiones no crecen a su valor convencional, o esta crece un poco más, esta también, ¿no? Entonces, sí tenemos que observar esos transitorios, como les decía, sobre todo la gente que se dedica o se dedicará a las protecciones eléctricas, tienen no solamente que considerar el aspecto de estado transitorio, también el estado estacionario, pues para hacer un buen trabajo. Bueno, ya que tenemos las gráficas de las variables en espacio de estado, pues vamos a hacer la contraparte. Vamos a resolver este problema utilizando la transformación de Q0. Para tal fin, lo que hay que hacer en primera instancia es obtener el modelo, como lo obtuvimos con las tres ecuaciones diferenciales, una por cada fase, y aquí únicamente se van a considerar dos. ¿Por qué no tomamos la secuencia 0? Estará la variable, o más bien dicho, la ecuación de D y la de Q. No tenemos componentes de secuencia 0 porque nuestra entrada es una tensión senoidal, simétrica y lineal. Dicho de otra forma, las tensiones son simétricas, pues porque tenemos el semiciclo positivo y el negativo de la misma magnitud en cuanto a la alimentación. Que las corrientes respondan un poquito diferente al inicio, pues eso tiene que ver precisamente con la dinámica del sistema. Y también tenemos un sistema balanceado. Significa que las tres fases tienen las mismas dimensiones de magnitud y de frecuencia.
Y es lineal precisamente pues porque no tenemos, digámoslo así, armónicos. Entonces las ecuaciones en el formato de Q0 son las siguientes. Vamos a tener una BCD igual a, vamos a tener que considerar este otro igual, porque estamos haciendo una relación simbólica, RS por ISD menos, y aquí va a estar omega, por LS que multiplica a ISQ. O sea, las corrientes ya en función de las variables D y Q. Y esto va a multiplicar va a ser nuestra variable en espacio de estado ISD más BRD, que sería el equivalente a nuestra tensión en la capacitancia. Nuestra tensión en Q, vamos a ir cambiando cada una de ellas. Aquí es BSQ, RSISQ sería aquí. Y aquí, en vez de menos, pues sería más. Omega, LSISD. Más LS menos ISQ. Y aquí sería BRQ. Este sería nuestro modelo. Observen que ya cambió. Ya está en función de D y de Q. Ahora, ISD va a ser igual a menos omega por la capacitancia por el voltaje BRQ. Más la tensión que multiplica a la derivada respecto al tiempo de BRD. Y de forma similar tendríamos ISQ menos omega, no, este cambiaría de signo, omega CR BRD, y aquí tendríamos BRQ. No hay componentes de secuencia cero porque, como les había dicho, ¿no?, el sistema es simétrico, balanceado y lineal. Y despejando las variables en espacio de estado, vamos a tener que despejar estas mismas variables como lo hicimos en la solución del problema, considerando las tres variables de espacio y estado. Aquí nada más vamos a tener dos. Vamos a poner lo siguiente: despejando las variables de estado. Entonces vamos a despejar las variables de estado y vamos a obtener lo siguiente. Y aquí vamos a despejar ISQ. ISQ va a ser igual a, ya la vamos a despejar, ISQ va a ser igual a, aquí va a haber un cociente, va a ser BSQ entre LS. Como en el caso anterior, observen aquí, vamos a obtener una matriz de menor dimensión, lo que nos va a dar esa ventaja competitiva de manipular menos variables. Si manipulamos menos variables, vamos a tener menores errores en todo caso, o una mayor exactitud. Esto va a ir multiplicado por ISQ más omega, que multiplica a ISD
más, y aquí vamos a tener BRQ LS. De este otro lado vamos a tener, la podemos copiar de acá, y a qué va a ser igual. Esto va a ser igual a un cociente ISQ sobre CR más omega por BRD. En contraparte, vamos a tener la variable en espacio de estado ISD. ISD va a ser igual a BSD LS menos RS sobre LS ISD. Aquí en vez de más va a ser menos. Alguien podría decir son los componentes de secuencia positiva, negativa y cero. Y aquí tendríamos ISQ BRD sobre LS. En contraparte, pues tendríamos este otro. Y aquí sería BRQ ISD BRQ. Como pueden observar, pues se suele cambiar lo que era D, ahora es Q. Y lo que sigue a continuación, pues va a ser colocar la matriz de transformación para obtener los voltajes de secuencia de Q y 0, alimentando pues con la matriz o el vector columna de tensiones. Para tal fin, pues entonces aquí vamos a hacer la transformada ABC A de Q0 en función del tiempo, y esto va a ser igual a raíz de 2 sobre 3 que multiplica, y aquí vamos a tener una matriz de 3 por 3. Seno de omega por t, seno de omega por t, menos 2 por pi sobre 3. Y a continuación vamos a tener un valor muy similar en seno, pero de un desfasamiento diferente, como el que acabamos de colocar. Bien, a continuación, pues vamos a tener la siguiente columna, no, la siguiente fila. A ver si lo podemos pegar completo. Bueno, aquí será coseno de omega por t. Aquí será coseno de omega por t menos 2 por pi sobre 3. Y aquí será coseno de omega por t menos 4 tercios de pi. Y acá los cocientes son las constantes de 1 sobre raíz de 2. Estos no cambian, son los mismos. Y ya que tenemos la matriz de transformación, lo que vamos a hacer a continuación pues es obtener las tensiones de Q0 a partir de las tensiones de entrada trifásica. Entonces tenemos que BS de Q0 de t, en función del tiempo obviamente, va a ser igual a esta transformada que acabamos de colocar acá. Copiamos, pegamos,
multiplicada por las tensiones en forma de vector columna. Entonces aquí vamos a tener BSA de T, BSB de T y aquí BSC de T. Bueno, ya que tenemos acá nuestros nuevos elementos, que vendría siendo aquí, ese es un vector columna obviamente de tensiones, pero de Q0, transformados por esta matriz de transformación. A continuación vamos a colocar una matriz muy similar a la que hemos construido de 4 por 4. Observen esa ganancia y ventaja competitiva. No es lo mismo invertir una matriz de 6 por 6 que una de 4 por 4. No lo era en el pasado, en donde nuestros ingenieros del pasado pues tenían que liarse con programar todo ello. Primero aprender a programar, después programarlo bien, teclearlo, hacer programas inclusive para la propia graficación y finalmente tener la salida. En otras ocasiones todavía más difícil, tenían que pedir un turno para acceder a una terminal de la computadora, perforar sus tarjetas y otras cuestiones incluso todavía más difíciles. Pero ahora disponemos no solamente de computadoras, sino disponemos de software de álgebra computacional, ya ni siquiera de cálculo numérico computacional, que vendría siendo el software antecesor a lo que ahora tenemos, en donde podemos finalmente no solamente escribir como si estuviéramos en clase de álgebra lineal, como lo acabamos de hacer, o sea, ya ni siquiera aquí tenemos que programar, sino emplear el tiempo en plantearnos un problema, resolverlo y encontrar su solución en un tiempo tan corto como para que quede exhibido en YouTube. Acá vamos a tener una matriz de 2 por 4. Era el ahorro computacional, además de poder encontrar la solución en el caso del modelo de la máquina síncrona. Sin la transformación de Q0 no se iba a tener, o iba a ser extremadamente difícil. Por ello, obtener la transformación de Q0 ha sido no solamente un gran alivio para los electricistas, sino para los electrónicos, para los mecatrónicos ahora que han estado haciendo sistemas de control de posición, para la gente que hizo control de velocidad también, para la gente que desarrolló el control de máquinas eléctricas, y ahora lo vemos pues también en autos eléctricos. Acá tenemos nuestras variables de espacio de estado. Vamos a tener 2 variables para las corrientes y 2 para las tensiones, ¿no? Entonces, simplemente con que se haya ahorrado esa parte de lo que es el cómputo de 6 por 6 a uno de 4 por 4, ya es una ganancia competitiva bastante amplia. Bueno, entonces acá seguimos con E de Q por, y aquí vamos a considerar la entrada que acabamos de calcular. Aquí va a estar BS de Q correspondiente a esta parte 0 de T, y va a tener aquí el subíndice 1 y este mismo, pero con un subíndice diferente,
subíndice 2. Y las condiciones iniciales van a ser las siguientes. CI de Q va a ser igual a un vector también de 4. Y todas van a ser 0. Y ya que tenemos esto, entonces podemos proceder a un resolutor que vaya a llamarse Z de Q. Inicia en 0, tiene un tiempo final TF, un número de puntos y la matriz G que hemos definido acá. Y ya que está así, pues entonces procedemos a graficarlo. Por un lado, entonces vamos a tener lo siguiente, digo, para encontrar la ventaja competitiva que nos da esta transformación, la vamos a comparar con la salida. Y aquí vamos a tener ID, perdón, no hemos definido las salidas. ID en N va a ser igual a Z de Q con el siguiente índice matricial N,2. No lo habíamos puesto bien, ahora vamos a ponerlo adecuadamente. Este va a ser IQ y este tendrá que ser el que sigue, la columna que sigue. Entonces acá vamos a tener ID en función de N y aquí vamos a tener, para no variar, pues vamos a poner N que multiplica a el cociente de TF sobre NF. Vamos a añadir la otra. Bien, entonces, bueno, ahora que vemos no es la gráfica esperada, eso nos lleva a revisar nuestra matriz y observamos un detalle. Este debe ser negativo y este también. Este tiene que ser muy similar a este con este. Estos dos están bien. Estos conllevan signos contrarios. Parece que todo está bien. Bueno, entonces, ya que observamos esto, es lo que se espera. Se espera un transitorio y después una estabilización. Vamos a observar la otra para ver qué es lo que esperamos. Y ya se observa. Bueno, entonces vamos a observar la contraparte, y esto ya lo teníamos acá. Y vamos a observar, más bien dicho, vamos a copiar y pegar para verla en perspectiva una frente a la otra, si son parecidas. Entonces pegamos acá y las colocamos una frente a la otra. Observamos entonces que sí nos da efectivamente la duración del transitorio en un primer ciclo hasta acá. Todo esto es la misma información que nos la proporciona de este lado. Con ello podemos decir exactamente sí, que sí es efectiva la transformación. Nos da magnitudes más que formas de onda. En el aspecto crucial, ¿no? Cuando alguien está operando una subestación y observa las variables, más que otra cosa va a observar magnitudes, más allá de observar gráficas, ¿no? En ese aspecto, igual en la gente que despacha energía va a observar también
más que otra cosa, magnitudes más que gráficas. Bueno, lo que procede a continuación es obtener ahora las tensiones para verlas en contraparte con las intensidades, las tensiones con las tensiones calculadas en el aspecto trifásico y en DQ0. Entonces vamos a poner aquí BD, porque es la primera que se observó, en función de N, va a ser igual a ZQ, ZDQ, con la siguiente nomenclatura: N,4 y BQ en función de N va a ser igual a ZDQ N,5. He de manifestarles que cualquiera puede obtener, puede ponerle otras letras. Yo coloco estas porque se acomodan más a la descripción del problema que estamos desarrollando, pero alguien pudiera utilizar cualquier otra más o una diferente. Acá vamos ahora a colocar las tensiones y su contraparte trifásica. Entonces aquí colocamos otro gráfico y aquí vamos a poner BQ de N en función de N que multiplica a TF sobre NF. Este es BQ y a continuación vamos a poner BD. Aquí podemos observar estas dos y vamos a ver la parte correspondiente a las tensiones. Entonces lo copiamos y la ponemos de este lado. Igual podemos manifestar pues que nos da la misma información, nos da la parte negativa, ¿no? Y nos da la parte positiva o de las magnitudes. Algunos me han dicho en otros semestres, ¿por qué es diferente? Bueno, acá sí tendríamos que utilizar en la transformada el concepto de 2/3 y 3/2 en cuanto al cociente que va en esta parte. Digo, el cociente en la transformada se emplea 2/3 y 3/2 para hacer invariante, por ejemplo, las tensiones o las intensidades, como es este caso. Y vendría siendo el caso, por ejemplo, de cuando rectificamos esto, nos da un valor similar a esto, ¿no? O sea, del valor correspondiente es mayor cuando se rectifican esas tres. Sería lo correspondiente cuando observamos ese detalle de el asunto que tiene que ver pues con la electrónica de potencia, es más evidente. Bien, entonces a continuación lo que nos lleva es a calcular las potencias, como ya lo hemos hecho antes, en cuanto a qué diferencia habría si lo calculamos a nivel trifásico o a nivel monofásico. Bueno, para tal fin entonces vamos a agrupar en un vector columna B de Q0 con la nomenclatura de índice matricial N. Y aquí vamos a agrupar nuestras tres tensiones, aunque no hay componentes de secuencia 0. Bueno, me equivoqué, aquí son 3. Aquí vamos a poner nuestras tensiones iniciales,
que les llamamos BS de Q. Bueno, les pusimos así, ¿no? Efectivamente aquí. Copiamos esta. Esta va a ser la 2. Y el último pues es 0. Sin embargo, vamos a hacer un cambio acá. No va a ser así, va a ser n por tf sobre nf. Para poder hacer el cálculo de potencia. Y este va a ser 0. Posteriormente vamos también a colocar, para hacer el cálculo de potencia, en contraparte y observar. Ahora sí que de manera demostrativa que esto aplica o se utiliza, que sería la palabra más apropiada, y sin embargo también este va a llevar una nomenclatura n, porque es una matriz. Y este es B, este es C. Y ya tenemos nuestro vector columna también. Con ello y con las intensidades que acabamos de calcular, podemos tener las potencias. Bien, vamos a calcular únicamente la potencia activa, nada más para demostrar pues que es claro que se puede hacer. Y ABC en función de n también, o con el índice matricial n, va a ser igual a la matriz de resultados. Y aquí tendría que ser la Z que le pusimos como solución en la parte trifásica, ZABC. Y lo podemos copiar para que sea mejor. Lo copiamos, lo ponemos aquí de este lado. Y esas son las intensidades que circulan por las fases con su correspondiente cambio de índice. Ahí tenemos las intensidades y la contraparte. Ya para finalmente ir cerrando este capítulo. Y de Q0 con índice matricial n es igual a un vector columna, y este recuerdo que era Z de Q con subíndice n,2.
y 0. Con ello, pues vamos a calcular las potencias y vamos a cerrar este capítulo. Podríamos poner P, la potencia de ABC, con subíndice n, es igual a B a BC, con subíndice n, índice matricial, y esto va a ir transpuesto para que pueda hacerse la multiplicación por IABC con subíndice n. Ya que lo tenemos así, podemos auxiliarnos de la gráfica que nos da cierta impaciencia, ¿no? Graficar de inmediato, pues para tener la certeza de que lo hicimos bien. Y con ello ir consolidando este trabajo. Y aquí tenemos la potencia, el cómo se comporta la potencia. Vamos a ponerlo por acá. Y a continuación, pues vamos a hacer la multiplicación con la potencia de Q0. De Q0 con índice matricial n es igual a B de Q0 con índice matricial n, que multiplica también, dicho sea de paso, este tiene que ser transpuesto para que pueda hacerse la multiplicación. Dado que todos son vectores columna, uno tiene que hacerse fila para poder hacer la multiplicación. Si no, no se tiene resultado. Y de Q0 también matricial n. Y para tal fin, pues vamos a, ya que tenemos aquí este formato, decirle que nos grafique la potencia de Q0. Y podemos observar que es la misma y por lo tanto, así hagamos los cálculos utilizando ABC, ¿no? O podemos utilizar haciendo los cálculos, haciendo de Q0, y vamos a obtener las magnitudes similares. Y en el caso de potencia, pues va a ser la misma. Les agradezco el favor de su atención. Muchas gracias. Buen día.